Hoy vamos a tener la oportunidad de ver y escuchar una entrevista a Michel Foucault, a un Foucault todavía joven, un Foucault que está entrando en la década de los 60, no en edad, sino esa vertiginosa, turbulenta y extraordinaria década del 60 del siglo pasado. Vamos a poder escuchar a un Foucault que va a reflexionar, ustedes lo van a escuchar y ver, en torno a la relación entre filosofía y psicología. Pero lo que nos interesa, lo que me interesa transmitirles a ustedes, es la originalidad, la importancia decisiva de la obra y del pensamiento de Michel Foucault para poder pensarnos de una manera crítica, de un modo profundo, para poder pensar las estructuras del poder, para poder dar vuelta a la construcción de las prácticas sociales, de las instituciones en las que hemos sido educados, para poder indagar profundamente en la construcción de la cultura y la civilización de Occidente, aquella que, naciendo con el capitalismo, fue creando las condiciones de una organización de la vida, de una organización del sujeto que atraviesa esa vida, que nos permita preguntarnos por el estatuto de la ciencia, por la cuestión de la verdad, por la circulación de ese vínculo entre verdad, saber, poder. Vamos a tratar de escuchar a un Foucault que ya ha escrito la historia de la locura en la época clásica, que es una maravillosa indagación para dar cuenta de qué ha sido del lugar del loco en la cultura de Occidente. Es el Foucault que está preparando Las palabras y las cosas, donde va a preguntarse por el surgimiento de la ciencia del hombre, de las ciencias sociales en el final del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX. Un Michel Foucault que no simplemente va a ser parte del gran debate del estructuralismo y del postestructuralismo francés de los años 60, sino que va a marcar a fuego la historia, la filosofía, la ciencia del lenguaje, la economía política, al tratar de hacer una genealogía, una indagación de cómo ha funcionado la máquina del saber, tratando de señalar que no hay saberes neutrales, objetivos, puros, virginales, sino que todo saber se entrama en una lógica del poder, en un modo de construir sentido y de organizar y sistematizar y cuadricular y ordenar la vida de los seres humanos. Pero Foucault no es simplemente un pensador del siglo que se ha cerrado. Foucault es aquel que ha pensado el funcionamiento de la sexualidad, de las cárceles. Foucault es aquel que ha indagado, insisto, por la máquina del poder. Y Foucault básicamente nos sigue hablando a nosotros. Foucault ha pensado lo que se ha denominado la biopolítica, es decir, el momento histórico en el que el Estado se hace cargo de la totalidad de la vida de los seres humanos. Foucault ha tratado de pensar la relación entre las palabras y las cosas. Foucault también ha hecho una larga indagación erudita, entrañable, profunda, en torno a la historia del deseo, a la historia de los placeres, a la construcción del uno mismo, de la individualidad. Foucault también ha pensado la metáfora represiva como núcleo del imaginario sexual. Foucault ha tratado de poner en cuestión los dogmatismos, los ismos, las doctrinas absolutas que recorrieron gran parte de la historia de la modernidad. Por eso Foucault va a romper la idea de un poder unificado, centralizado, uniforme, para plantearnos más bien la difuminación, la capilaridad, la dispersión del poder, e incluso la relación entre poder y voluntad, la erótica del poder. En Foucault, en sus reflexiones, están las obras de Lacan, de Lévi-Strauss, de Nietzsche, de Hegel, de gran parte de la tradición filosófica, de los griegos, pero también está el trabajo del archivista, del arqueólogo de las ideas, de aquel que va a hurgar en lo profundo de la construcción de sentido que está en el mundo de las instituciones. El Foucault de Vigilar y Castigar, otro de sus libros culminantes, va a preguntarse por
la construcción del delincuente, por la metáfora del encerramiento, por la construcción de una sociedad de la vigilancia, de la punición y del castigo. Es un Foucault también comprometido con su época, con las luchas de las minorías, de los otros, de los excluidos. Es un Foucault que nos permite romper la lógica del prejuicio, del racismo, de la exclusión de aquel que vive una vida distinta, entre comillas, a lo que se acepta por normalidad. El pensamiento de Foucault es un pensamiento que va contra el estatuto de la normalidad, contra los paradigmas del sentido común. Por eso es clave como pensador para hoy, en este tiempo que nos toca vivir, romper nuestros propios prejuicios, nuestra propia manera de generar exclusiones sociales, raciales, exclusiones de aquellos que viven, piensan de una manera distinta a lo que se acepta por normal. En una sociedad como la nuestra, en un país como el nuestro, en la Argentina, la obra de Foucault es una incitación a un pensamiento crítico, es una incitación a romper los moldes, los dogmas y los prejuicios. Por eso los invito a escuchar y ver a este Foucault joven, que sin embargo ya va anticipando el núcleo de sus ideas principales.